Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez soy yo, día 2 del encierro y estoy un poco más loca que ayer, pero pues como les dije, sigo teniendo la intención como de estar subiendo videos porque yo necesito hablar con alguien, definitivamente, aunque sea a través de las cámaras o algo así, pero agradezco mucho a todas las personitas que me pusieron un mensajito del video que subí el día de ayer sobre este rollo de la vida y no sé qué tanto. Que me decía una alumna, ¿cómo extraño sus cátedras? Está padre que uno piense o que uno vea que cuando das clases, pues no solamente es dar un contenido temático, sino que también puedes hilar tu situación de vida con las cuestiones académicas. Y pienso que pues gracias a las personitas que me pusieron eso y que extrañan mis cátedras y así, gracias, la verdad, me hacen sentir bien y creo que no erré en esta profesión llamada docencia. Pero bueno, hoy les voy a platicar, porque sí necesito platicar, de cuál es el papel que tiene el docente en este momento en el que tenemos una situación emergente como es el estar encerrados y demás. Entonces, pues para los que quieran saber sobre qué es lo que vamos a hacer los docentes, pues están bienvenidos a este video, y para los que son docentes y que ya lo saben, pues les voy a dar mi punto de vista, y para los que no saben porque todavía no tienen su consejo técnico porque va a ser el día lunes, pues les puedo dar ciertas sugerencias sobre lo que vamos a trabajar como docentes. Y lo digo como docentes porque independientemente de que en este momento en el nivel básico yo no esté frente a grupos, yo no dejo de ser docente, y esa parte es la que a mí me interesa saber. Y yo siempre, y lo he dicho en todas las cátedras que he dado, el Estado dice una cosa, pero en la operatividad, en la manera de llevar a cabo algo, se hace de una manera distinta, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener este discurso del Estado, este discurso que la Federación, el Estado mexicano menciona sobre la educación, pero también está este discurso sobre cómo se manejan las cosas a nivel de operatividad. Entonces, lo que voy a hablar es de esta guía, que seguramente ya algunos de ustedes la tienen, la conocen, que es la guía de la sesión extraordinaria del Consejo Técnico. Y bueno, esta guía lo que nos menciona son ciertas orientaciones para que nosotros podamos implementar un proyecto de indagación y de estudio, pero más que un proyecto de indagación, con lo que yo me quedaría es con lo siguiente, que es lo que les quiero comentar, que es la parte de cómo se organiza la escuela para que las niñas y los niños avancen en el proceso formativo. Además es un proceso formativo de cierre prácticamente, porque ya nada más vamos a tener un trimestre. Ahorita se acaba de evaluar el trimestre 2 y lo que sigue es valorar el trimestre 3, perdón. Pero aquí sí tenemos un problema porque el valorar este trimestre a nivel de tiempos es muy corto. ¿Qué quiero decir? Si nosotros regresamos el 20 de abril, que es la idea que se tiene, que todas las escuelas regresen el 20 de abril, y aquí hacen una mención de lo que se tendría que hacer antes de regresar para recibir a nuestros alumnos. Si hacemos vemos un calendario, nada más tenemos 20 de abril, tenemos 10 días de abril, ciertos días de mayo y ciertos días de junio. Entonces, si hacemos la contabilidad de los días, prácticamente de trabajo tendríamos solamente 5 semanas, de las cuales de estas 5 semanas, 1 o 2 se tendrían que ocupar para la evaluación de los alumnos, y entonces ya nos quedarían solamente 3 semanas de trabajo. Y en 3 semanas tendríamos que procurar avanzar lo que se tenga que avanzar, o poder determinar hasta dónde llegó el alumno, ¿no? En ese sentido sí es preocupante porque
Si pensamos que vamos a regresar el 20 de abril y que ojalá si fuera, yo lo dudo que regresemos el 20 de abril, pues podríamos tener estas 5 semanas. Pero si no se tienen estas 5 semanas, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Bueno, en ese tenor, en esta guía del Consejo Técnico, se habla de que los docentes tenemos que establecer un programa de trabajo, por así decirlo, o así yo lo interpreto, un programa de trabajo en donde podamos socializarlo con los padres de familia, y este programa de trabajo que va a ser socializado con los padres de familia se tiene que llevar a cabo durante las semanas que los alumnos no están en clase. Pero ¿en qué consiste este plan de trabajo? Y eso es algo que a mí, les vuelvo a repetir, a mí me genera como cierto ruido, porque una cosa es lo que dice la guía, que es la idea de una persona que no está al interior del aula, y la otra, la realidad. O sea, ¿cómo es que vamos a llevar esta guía, este plan de trabajo para que los padres de familia lo puedan implementar? Porque inclusive se habla de orientaciones que nosotros tenemos que hacer hacia las familias, orientaciones hacia las familias sobre la crianza positiva y los hábitos de estudio. Y esta es una situación bastante compleja, sobre todo en educación básica. Es un nivel donde todavía los alumnos están en etapas en los que, si bien es cierto, tenemos que practicar los hábitos de estudio, en la realidad no son adquiridos, ¿no? Los hábitos de estudio, desde mi punto de vista muy personal y por la experiencia que tengo como docente de tanto de alumnos de nivel básico como de nivel superior y posgrado, los hábitos de estudio, inclusive a nivel posgrado, se tienen, ¿no? Entonces, en ese tenor, a mí se me hacen como orientaciones, no quiero decir como fuera de lugar, pero sí complicadas, porque nos dejan entonces a nosotros como docentes el poder llevar a cabo esto, y esa parte es compleja desde mi punto de vista. Bueno, entonces, rápidamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este plan de trabajo que nos solicitan que diseñemos y que además implementemos? Y bueno, están hablando de que diseñemos un plan de trabajo cuando durante estas 2 semanas todavía no teníamos esta información, y seguramente lo que hicimos varios docentes fue mandar guías de estudio para que nuestros alumnos avancen. Pero ojo, y aquí lo importante es decir, ¿qué van a avanzar y qué es lo que yo me voy a permitir enviar? Punto número 1, no se va a enviar algo que el alumno no haya visto. O sea, no es, de lo que se trata, no es de que se vean aprendizajes esperados que no sean abordados para que el padre de familia los aborde, porque si no aquí existiría un conflicto en la manera de cómo se va a enseñar cierto aprendizaje esperado. Punto 1. Punto 2, ¿qué sí es lo que se tiene que mandar? Ejercicios o actividades donde se puedan fortalecer estos aprendizajes esperados que ya fueron revisados con antelación o durante el segundo trimestre. Porque si no mal recuerdo, nosotros en este momento acabamos de cerrar un segundo trimestre. En la 5ª sesión del Consejo Técnico se estableció un panorama de las necesidades de los reales de los alumnos y de los aprendizajes esperados que ellos habían alcanzado conforme al plan y programa de estudios, ¿no? Y entonces el tener este panorama nos permitió también decir qué es lo que nos está faltando por trabajar. Bueno, ya teniendo este panorama, de lo que se trata entonces es de tomar las decisiones más adecuadas sobre los aprendizajes esperados que se van a fortalecer y que se van a abordar en este plan de trabajo, que además viene en la página 13, que es este plan de trabajo, es el que se está sugiriendo que nosotros diseñemos. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿cómo lo diseño? Bueno, paso número 1, sí, yo lo tengo así como por pasos para entenderme. Recurrir al panorama sobre estos aprendizajes esperados que se lograron y que se generaron en la 5ª sesión, donde además se pudieron visualizar esos alumnos que todavía se encuentran en rezago, ¿sí? Bueno, entonces ya que tengo este panorama, se determinan las necesidades reales de estos alumnos.
Técnicamente aquí nosotros como maestros lo que tendremos que hacer es un diagnóstico bastante rápido, no tan profundo porque pues ya tenemos un diagnóstico inicial, un diagnóstico que se tuvo que haber reestructurado o alimentado en la quinta sesión del Consejo Técnico. Y a partir de estas necesidades de los alumnos, el paso 3 sería determinar o seleccionar los aprendizajes esperados que atiendan estas necesidades que ya fueron identificadas y que además sean aprendizajes esperados no nuevos, sino aprendizajes esperados que ya hayan sido vistos con antelación en el aula con nuestros alumnos. Ya que tenemos identificados las necesidades reales y haber seleccionado estos aprendizajes esperados, reconocer entonces los recursos con que cuentan los alumnos para poder diseñar estas actividades extraescolares. Obviamente, si tus alumnos tienen internet, tienen una computadora en casa, bueno, pues sí podemos estar diseñando actividades donde puedan hacer uso de estos recursos, pero si no lo tienen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos sujetamos al libro de texto o en su defecto también nos vamos a sujetar a las guías de trabajo que pueden ir enviando a lo largo de y ponerse de acuerdo, con los padres de familia. Ya que tengamos los recursos seleccionados, sí, seleccionar entonces o diseñar las actividades o las propuestas de actividades que podemos realizar. En el paquete que se envió de este Consejo Técnico Extraordinario viene un documento de 121 páginas donde nos hablan de ciertos aprendizajes esperados y cómo los podemos, las actividades que podemos sugerir a los padres de familia. Esa es una buena opción y si no, bueno, me queda claro que cada profesor y conforme al ritmo que lleve en su aula, pues va a diseñar y va a proponer las actividades que se establezcan. Bueno, ya que seleccionamos las actividades, y aquí es algo muy importante, es decir, a qué asignaturas voy a darles mayor prioridad. Obviamente, siempre les vamos a dar la prioridad a 2 asignaturas, que son español y matemáticas. Y esto tiene que ver con algo. Tiene que ver con el desarrollo de las habilidades básicas, ¿no? Que son lectura, escritura y cálculo mental. Además, si llevamos ISAT, son esas habilidades que son valoradas durante el ciclo escolar y que además son el punto de referencia para la toma de decisiones. Ahora bien, ya que seleccionamos las actividades, ya que se determinaron las asignaturas, aquí un paréntesis. Si ya determinaron o se determina que las asignaturas prioritarias para el desarrollo de las actividades son español y matemáticas, eso no quiere decir que no puedo ocupar otras asignaturas, no, por el contrario. Cada maestro o cada escuela va a determinar otras asignaturas, además de estas que son de importancia, ¿sí? porque tienen que ver con evaluaciones externas, son las que podemos integrar y eso ya lo determinarán. Bueno, ya que se seleccionaron las actividades para reforzar los aprendizajes ya vistos, ojo, ya vistos, entonces se diseñan actividades con las siguientes características. Número 1, en primer lugar, hay que privilegiar la lectura, la conversación, el uso de operaciones básicas, el cálculo mental y la indagación, ¿sí? O sea, en palabras cristianas, yo tengo que diseñar actividades que los niños puedan llevar a casa, donde lean, donde conversen con su familia, donde usen las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar, dividir, donde haya actividades de cálculo mental, ¿sí? Y donde el niño pueda indagar. Ahora, otra característica que nos mencionan en la guía es que las actividades también se basen en juegos, que sean juegos didácticos o actividades lúdicas que le permitan al niño desarrollar lo anterior, la lectura, la conversación, el uso de operaciones básicas, etc. Ok. Otra característica de estas actividades que tendríamos que diseñar tiene que ver con las instrucciones que nosotros coloquemos en estas actividades sean cortas, claras y específicas. Y esto tiene que ver con lo siguiente.
Obviamente yo no voy a mandar una actividad que no sea entendible para el padre de familia, y eso no quiere decir que el papá sea ignorante, no tiene nada que ver con eso. Simplemente que en muchas ocasiones hay actividades que tienen instrucciones confusas, inclusive hay ocasiones en que nosotros las entendemos. Entonces, aquí lo importante es que cuando tú hagas tu plan de trabajo, que te están sugiriendo, aquí, las actividades, las instrucciones de las actividades, sí sean muy cortas, muy claras y muy específicas, para que cualquier persona que las lea las pueda entender y las pueda llevar a cabo, ¿sí? Porque además no estás tú como docente ahí para poder ayudar a la persona a llevar a cabo dicha actividad, ¿no? Como no estás en el aula. Bueno, y la última característica es que refuercen hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte es la que me molesta, no me molesta, sino que se me hace un poco compleja, porque si el maestro no lleva los hábitos desde el aula y los traslada a la casa, es muy complicado que en este momento lo haga. O sea, si el maestro desde un inicio del ciclo escolar no ha establecido ciertos hábitos de trabajo con los alumnos, es muy complicado, muy difícil que el niño lo haga en casa por sí solo. Por eso es muy importante, sobre todo en los grados menores, como son primero, segundo y tercero de primaria, que los maestros o los docentes que nos encontremos en esos grados y reforcemos hábitos de estudio, hábitos de las cosas comunes, ¿no? Desde recoger tus cosas cuando terminas de trabajar, desde limpiar tu área de trabajo antes de iniciar, desde ordenar, ¿me explico? O sea, son situaciones que nosotros ya tuvimos que haber trabajado desde el inicio del ciclo y que ahorita en casa el niño solamente tiene que reforzar, al igual que los otros aprendizajes esperados. Bueno, entonces, ya después de que hayamos diseñado estas actividades con estas características, hay que dar a conocer los planes de trabajo con los padres de familia, establecer mecanismos de seguimiento, de revisión y de realimentación. Aquí implica posiblemente que se elabore un instrumento de evaluación y se determinen los productos que se van a revisar. O sea, definitivamente eso sí es algo que aquí tenemos que hacer, porque además esto nos va a permitir, cuando regresemos, elaborar un diagnóstico detectando los avances que los alumnos tuvieron sobre los aprendizajes esperados que fueron abordados durante este tiempo en los que ellos no van a estar en clase. A ver, ojo, técnicamente son 2 semanas las que tendríamos que desarrollar este plan de trabajo emergente para el grupo que estamos atendiendo, porque 2 son vacaciones de Semana Santa. Pero pensando en que si regresamos o no el 20 de abril, sí es importante que también podamos tener quizá, y es como que yo lo interpreté así, y con otros directores con los que platiqué también lo interpretábamos así, era que si no regresamos, entonces sí tenemos que tener como esta visión a largo plazo de un plan de trabajo que pueda cubrir otros días más o un mes más, no lo sé, para que no dejemos a nuestros niños en la cuerda floja, por así decirlo, ¿no? Bueno, entonces, supongamos que ya regresamos a clases, entonces hay que elaborar un diagnóstico para detectar los avances y partir de ahí con la planeación normal a 5 semanas de trabajo. Obviamente, esta manera de ver este punto 2 que viene en la guía del Consejo Técnico Extraordinario, pues es una interpretación propia, es algo que sí quiero dejar claro, es una interpretación propia de la manera en cómo podríamos realizarlo. Obviamente, pues a lo mejor existen otras personas que lo están interpretando de otra manera. Hubo alguien que me dijo, es que está como muy metódico, pero bueno, a lo mejor es mi manera como de aprender y de entenderlo y de esquematizarlo de esta manera, ¿no? Bueno, y ya para cerrar el videíto y que no sea tan denso y demás, los puntos más importantes que debemos de señalar es que las
Las actividades, las características de las actividades, que las vuelvo a repetir. ¿Cómo deben de ser estas actividades? Primero, las instrucciones deben de ser claras, cortas y específicas, ¿sí? Debemos de diseñar actividades lúdicas que refuercen hábitos y que puedan privilegiar en estas actividades la lectura, la conversación, el uso de operaciones básicas, y el cálculo mental y la indagación. Ya teniendo estas actividades, me parece que estamos del otro lado para que los padres de familia puedan llevar a cabo durante estas 2 semanas de encierro el desarrollo del fortalecer los aprendizajes esperados que nosotros ya vimos a lo largo del ciclo escolar durante estos 2 bimestres. Bueno, y para cerrarlo ya, prometo que ya lo voy a cerrar, me parece que como siempre a los maestros nos dejan una labor muy complicada, una labor donde tenemos que solucionar de manera emergente la situación a la que nos estamos enfrentando, y eso implicaría, con todo el respeto del mundo, que tuviéramos un sueldo distinto, porque la labor del maestro no es solo al interior del aula, es también fuera del aula, y son tiempos que, aunque el Estado diga, porque en la ley de la carrera para las maestras y los maestros menciona que estamos sujetos a espacios para poder planificar, la realidad es que un sueldo como el que nos dan no es suficiente para hacer todas las actividades que nosotros hacemos como agentes de transformación social, conforme al artículo 3º constitucional, porque así lo menciona que el docente es un agente de transformación social, y al ser un agente de transformación social tiene que impactar en todas las áreas de la vida cotidiana. Ante una emergencia como esta es cuando recurren a los docentes para que podamos solucionar ciertas situaciones que son sociales, que son de salud y que no nos pagan como debe de ser. Entonces, ojalá que el Estado, además de poder mencionar que somos agentes de transformación social, no solo los maestros somos los soldados raso, porque hay un documento que viene en este consejo técnico donde menciona que quizá los maestros tendríamos que ir casa por casa, tocando puertas a cada una de las casas de la comunidad donde se encuentran nuestras escuelas para poder educar sobre el coronavirus, cuando somos seres humanos que también estamos expuestos y que también tenemos familias. Cierto es, somos agentes de transformación social, pero como agentes de transformación social nos deberían de pagar como agentes de transformación social. Soy América Castañeda, me da mucho gusto, ojalá y que se dé la oportunidad de escuchar este video. Y bueno, la educación es el arma más importante para cambiar las mentes, porque alguien alguna vez me dijo que la educación es pensar el mundo de otra manera y privilegiar ese espacio para pensarlo de otra manera. Yo lo creo firmemente, soy una idealista y por eso soy educadora, y entonces, ok, vamos a pensar de otra manera, pero que nos renumeren de otra manera. Buenas noches, y este es mi video académico, y bueno, pues nos estamos viendo. Bye bye.